No me enorgullece relatar los sucesos de los que serán testigos como escuchas. Estoy consciente de que en la juventud no podemos evaluar las repercusiones de las acciones que llevamos a cabo. Y menos podemos experimentar el sufrimiento de lo que podemos causar a los demás con nuestras acciones. Mi nombre es Laura, y en mi periodo universitario he experimentado una variedad de vivencias, desde el amor, hasta el alcohol, las drogas, y también la magia blanca. Por curiosidad, me involucré en eso, algo de lo que ahora me arrepiento. Ya comprenden por qué. Durante esos años, yo estaba enamorada de uno de mis docentes, llamado Andrés. Era un hombre con mucho carisma, belleza, siempre olía muy agradable, además de ser muy inteligente y agradable. Entiendo que algunas de mis amigas también se enamoraban de él, y ya habían intentado persuadirlo. Pero Andrés no era un objetivo sencillo. Él estaba casado y profundamente enamorado de su esposa, que estaba a la espera de un hijo. A pesar de todo, en ocasiones fantaseaba con la posibilidad de conseguirlo, aunque sea solo una vez en la cama, y experimentar el fuego que entre Andrés y yo podríamos prender. Admito que numerosas noches, antes de acostarme, me acariciaba pensando y alucinando que Andrés me hizo suya, que él me dominó y me aplastó entre las llamas de un amor fervoroso y sin restricciones. Gradualmente, mi obsesión con Andrés se intensificaba, hasta tal punto que mi anhelo de tenerlo conmigo se transformó en enfermizo. No era una persona de esa índole, pero existía algo en él que estimulaba mis instintos más primitivos. Por lo que no podía resignarme y buscaría la forma de atraerlo a mí. Incluso por un solo momento. En consecuencia, intenté atraerlo diariamente, sentándome delante de él, y usando minifaldas y escotes llamativos. Además, intenté ser participativo, demostrando mi inteligencia en las clases. Usé mi mejor aroma y mi lenguaje corporal para intentar atraer su atención, pero nada de eso resultó. Andrés iba a ser un tipo muy complicado. Yo, decepcionada, ya no tenía idea de qué hacer. Mi cabeza se movía y movía, sin tener claro ni por dónde empezar a actuar. Una noche antes de acostarme, estaba organizando algunas cosas de mi cuarto y metiendo en una caja libros antiguos y objetos para donar. Entre esos tiliches, hallé un libro anticuado, uno que obtuve en la etapa secundaria y que se utilizaba para realizar amarres y otras magias caseras. Inicialmente, me resultó absurdo que eso pudiera tener éxito, pero no podía evitar optar por esa última opción. Con el fin de mantener a Andrés en mi cama, tras mirar el libro, comprendí que no sería tan complicado. Existían diversos rituales muy básicos. Algunos implicaban vincular una imagen de la víctima con la mía, atarla con un hilo rojo y hacerle varios nudos. Otros implicaban quemar un papel con el nombre de la víctima escrito en el fuego de una vela roja. Mientras yo debía enfocarme en visualizar y concretar ese amor, yo realicé esos dos rituales, junto con otro en el que creé un pequeño retrato con la imagen de Andrés, y le clavé un alfiler en el corazón para volverlo vulnerable. Además, tuve que rezarle al retrato durante varias noches, dándole instrucciones e imaginando que era Andrés. Tenía que hacerlo caer a medida que diera lugar, y admito que no tenía una gran fe en la magia blanca, pero me entretenía realizando esos trabajos. Totalmente. Si Andrés no se convertía en mío, nada sucedería. Los días pasaron y yo continuaba usando ropa provocativa para Andrés. La verdad es que tenía un buen ojo y tenía muchos pretendientes, pero todos eran unos inmaduros babosos. Por lo que no me atrevía a tener nada con ellos. En contraste con Andrés, él era un dios, un hombre en todas las dimensiones. Yo lo quería a él, únicamente a él. Un día observé que Andrés se encontraba muy melancólico. La clase ya había concluido, y yo tuve que esperar hasta el final para cuestionarle sus sentimientos. Él tuvo un poco de duda al responderme, pero me aseguró que todo estaba bien, que solo eran aspectos de la vida matrimonial. Al oír eso, mi intuición se despertó instantáneamente y comprendí que debía actuar. Por lo tanto, le solicité que si no le ofendía, podríamos tomar un café y yo con gusto le podría escuchar. Él aceptó con mucha resignación, y me solicitó que nos encontráramos fuera de la escuela en una esquina, para evitar que se perciba mal que saliéramos juntos, ya que entonces podrían tener una mala interpretación. Soy el que aceptó y lo aguardé a 2 cuadras. Sin pensarlo, me desabroché un poco la blusa y lo aguardé hasta que llegase. Una vez sentados y con los cafés en la mano, empezamos a conversar. Él me informó que él y su esposa estaban a la espera de un hijo. No obstante, esa noticia, en lugar de alegrar a Andrés, lo había dejado triste ya que algo había cambiado de manera negativa. Además, eso no era todo. Él me confesó que no comprendía lo que le pasaba por la mente, pero que desde hace semanas no había logrado dejar de pensar en mí.
Me confesó con el debido respeto que algo en mí le provocaba una gran atracción y no podía eliminarlo. Me pidió que ya no me sentara hasta adelante en la clase, o si no, él tendría que solicitar un cambio de aula, porque le dolía estar traicionando a él. Al oírlo, comprendí que ya lo tenía completamente entusiasmado. Era mi momento de realizar el ataque definitivo. Andrés se quedó un poco de pie, y yo le expresé con franqueza que sus pensamientos no tenían nada de malo. Que yo también lo ansiaba, y que podría convertirme en su amante si él me lo permitía. Y todo durante el tiempo que él decida, ya que podríamos disfrutarnos mutuamente por un periodo. Y cuando él quisiera, era suficiente que me dijera que me alejara y yo lo haría con gusto. Me lo puse en una taza de plata. Y él sé que, en última instancia, era un hombre, y yo tenía la certeza de que, con el pequeño golpe de magia blanca que le insuflé, seguro que reflexionaría más sobre lo de abajo que sobre lo de arriba. Para persuadirlo, me acerqué y le murmullé al escuchar que él podía hacerme cualquier cosa que deseara. Y le besé delicadamente los labios. Me miró con gran seriedad y me comunicó que solo estaría una vez conmigo. Y luego nos olvidaríamos de todo ese juego. Lo escuché con alegría y acepté encantada. Y sin ninguna duda, nos metimos en su coche y recorrimos la ciudad hasta llegar a un motel situado en las orillas de la ciudad. Andrés me agarraba con sus manos como un experto. Él tenía un conocimiento profundo de cómo acariciarme y tocarme. Nunca antes había estado con un hombre de su estilo. Era cautivador. Él me llevó al máximo éxtasis que nunca había experimentado. Y él quedó tan complacido y se volvió tan adicto a mí. Que esa no fue solo la primera ocasión, sino que ese motel se transformó en nuestro sitio de encuentros prohibidos, donde semanalmente íbamos a satisfacer nuestros animales internos. Estaba fascinada, y admito que me enamoré profundamente de Andrés. Tanto que me obsesioné, empecé a comprender que yo deseaba algo más con él. No solo ser su amante, sino convertirme oficialmente en su esposa. Y yo estaba consciente de que él también se enamoraba profundamente de mí. Pero no se atrevía a revelármelo, ya que él me había estado conmigo poco más de 10 años. Lo que dificultaría un poco la formalización de nuestra relación. Apenas cumplía 19 años, pero ya estaba preparada para compartir toda mi vida con Andrés. No obstante, la vida nos brindaría una sorpresa inesperada, ya que Mariana, su esposa, empezó a percibir las salidas tan inesperadas y sin advertir de Andrés. Ya sospechaba su esposa que él tenía una amante, por lo que le dio un último aviso de que permaneciera con ella o que se alejara. Andrés me informó sobre eso, lo que lo impulsó a tomar la resolución de abandonar la relación tan sombría que mantenía conmigo. Él se veía obligado a asumir la responsabilidad por su esposa y su hijo. Esto me partió el corazón. Y también a él, ya que me confesó que ya no quería a su esposa, y que le pesaba tener que abandonarme, que eso le devastaba el alma. Lo vi partir muy triste. Ni siquiera la idea de que sería padre le brindaba alegría. Los días transcurrieron y me enfermé de la obsesión por Andrés. Así que empecé a sentir que me desesperaba no tenerlo a mi lado. Me resultaba complicado quitarlo de mi mente. Ya no podía más con esa elección, por lo que debía tomar nuevas medidas ante la situación. Lo que yo estaba a punto de realizar. No contaba con el perdón de Dios. Sin embargo, me rendía ante la ira y la impotencia de tener que perder el amor de Andrés. Por lo tanto, retomando el libro de magia blanca, empecé a buscar y buscar, hasta que finalmente descubrí un encantamiento con el que asediaría directamente a Mariana, la esposa de Andrés. No evaluaba la severidad de mis acciones, y le asigné un trabajo en la puerta de su hogar durante varios días. Todo con el objetivo terrible de que Mariana perdió a su bebé. Y de esta manera, conseguir que Andrés recuperara su libertad y volviera conmigo. No puedo afrontar esta verdad. Pero unas semanas más tarde, cuando Mariana estaba poco más de 3 meses embarazada, perdió al bebé que mantenía en su vientre. Finalmente, debido a la magia blanca, el fruto de su amor por Andrés se secó, y tuvo que ser extraído de manera inmortal. Esto despedazó tanto a Mariana como a Andrés. No obstante, en ese periodo, no encontraba empatía en ninguna parte. Solo ansiaba que Andrés volviese a mis brazos. Tras aquel suceso, Andrés concluyó su vínculo con su esposa y formalizaron su divorcio. Él ya no la amaba y deseaba continuar con su vida con ella. Yo me alegraba de que finalmente sería libre. Andrés, tal como lo anticipé, volvió conmigo y comenzamos una relación muy profunda. Hasta parecía que la pérdida de su bebé no le impactaba. Lo desafortunado es que tuvimos que convertirnos en novios a escondidas de la escuela para que él no sufriera con su labor. Pero a pesar de todo, dedicamos nuestro tiempo a pasear, pero principalmente a disfrutar en la cama. De aquel amor tan rápido. Ahora soy yo la que quedó embarazada. Me inundó una gran alegría al conocer esa maravillosa noticia. Andrés también mostraba gran alegría.
pero no lo expresaba de manera significativa. Ya que seguro tenía temor. Era común. Él había perdido a su otro hijo con Mariana. Y esas vivencias seguro que dejan marcas muy marcadas. Desde mi embarazo, Andrés experimentó un cambio significativo. Él se transformó en más frío, más aislado. Me confesó que, en realidad, no deseaba tener mucho contacto con el bebé hasta que naciera, debido a su gran temor de que también lo perdíamos. Le solicité que confiara, que esta vez sería diferente, que la vida nos estaría otorgando bendiciones por nuestro amor. Sin embargo, la realidad es que no fue así. Yo había actuado de manera equivocada, y la vida siempre factura por las acciones que uno realiza. Alrededor del 4º mes de gestación, una mañana desperté con una intensa hemorragia que había inundado completamente el colchón. Me percaté mareada y extremadamente frágil. Y llorando a gritos, desperté a Andrés para que me trasladara al hospital. Él rápidamente me montó en el vehículo y nos dirigimos a gran velocidad hasta que me brindaron atención. Todo se puso muy tarde. Ya había perdido al bebé y también perdí una gran cantidad de sangre. Mi cuerpo experimentó un shock y caí en un estado de coma. El procedimiento que los médicos tuvieron que llevar a cabo para preservar mi vida y expulsar al bebé fue realmente complicado. Fue más de una semana que permanecí inconsciente. Cuando desperté, desconocía lo que había sucedido. Me sentí extremadamente nerviosa y tensa. Estaba totalmente aterrada. Una de las enfermeras alertó a los médicos, quienes me examinaron en profundidad para confirmar que todo estaba en orden. Me informaron que había perdido a mi bebé, y que debido a las dificultades durante la extracción del producto, mi matriz había sufrido graves lesiones, lo que me impediría ser madre de nuevo. Yo lloraba desconsoladamente, ya que no encontraba a Andrés en ningún lugar. Él se ocultó esos días para consumir alcohol, al descubrir que nunca le podría proporcionar un hijo en el futuro. Se sintió extremadamente deprimido y volvió a casa solo para recoger sus pertenencias y partir. Mientras él acomodaba y llenaba sus maletas, accidentalmente descubrió la magia blanca que yo le había realizado, la cual tenía guardada al final del armario. Además, reveló la magia blanca que yo había practicado con su esposa Mariana. Esto lo irritó e hizo que perdió mucho valor conmigo. Ya no tenía razón para mantenerse conmigo. Él me abandonó, solo para darme cuenta de que ya había oído acerca de todas las atrocidades que yo cometí en su contra y en contra de Mariana. Ya no estaba en buen estado. Y yo tampoco. Todo aquello había representado un duro golpe de digerir. No estábamos preparados para tal magnitud. No estoy seguro de cuándo causé tantos daños en la vida de tantas personas. Andrés abandonó mi vida y me quedé devastada. Mi vida prácticamente había caído en un hoyo. Y yo era la única culpable de todo. Mediante aquella magia arrasé con mi vida y la de 2 seres inocentes. Estoy consciente de que me mereceré el peor de los infiernos. Otra noticia que me devastó a nivel emocional fue conocer que Andrés, tras un periodo, volvió con Mariana, su ex esposa. Ellos se unieron para cohabitar. Y un día casualmente, 4 años tras nuestra relación, me tocó verlos caminar alegres y juntos. Mantenían en su mano a un pequeño de 2 años. Realmente me atrajo por ellos. Y en ese instante comprendí que al final fui yo quien lo perdió todo. Andrés y Mariana siempre experimentaron un amor auténtico y genuino. Solo conseguí involucrarme en la fuerza, romper algo que estaba predestinado a perpetuar su supervivencia. Por otro lado, no he tenido fortuna tanto en el amor como en la vida. Todo me ha resultado fatal, y he intentado quitarme la vida en 2 ocasiones debido a ello. La verdad es que aspiro a conseguirlo algún día, ya que en mi mente y mi conciencia me pesa. Y ya no puedo aguantar más este infierno de vida en el que me sumergió al practicar la magia blanca. Exactamente en enero de 2001. Mi primo Iván volvió de Estados Unidos. Él regresó debido a que lo deportaron junto a otro grupo de inmigrantes que habían emigrado a Estados Unidos para trabajar. Y que provenían del mismo rancho en el que residíamos. No obstante, dado que Iván no había regresado con dinero, mi tía Cata no le ofreció asilo en su hogar, ya que había invertido grandes sumas de dinero en abonarle al pollero y al coyote para que pudieran atravesar a Iván hacia el otro extremo. Para mi tía Cata, Iván se consideraba un exitoso. Él nunca había realizado ninguna actividad en su vida y nunca lo haría. Por lo que ya no lo deseaba en su hogar. Al igual que mi primo Iván. Siempre nos llevamos bien. Y además, le debía un gran favor. No me quedó más que ofrecerle asilo en mi hogar. Únicamente en lo que él consiguiera trabajo y se pudiera ir. El punto es que yo tenía un matrimonio con Sandra. Y ella no se mostró contenta con que Iván llegara a violar nuestra privacidad. Además, ya contamos con 2 hijos. Y resultaría muy incómodo tener a Iván en nuestra diminuta casita. No obstante, tras el pleito que tuve con Sandra, mi esposa, Iván finalmente decidió quedarse con nosotros para vivir.
Al igual que yo, que salía todos los días y prácticamente todo el día para trabajar en la siembra. Iván se quedaba en casa para asistir a Sandra en las tareas que de pronto se volvían arduas. No los veía prácticamente todo el día, ya que a media tarde llegaba a comer a la casa de mi madre, que estaba cerca del campo de siembra, y ya a las 6 de la tarde me dirigía a mi hogar. La idea de que yo fuera a la comida de mi madre y no comieran en mi propia casa le causaba una gran molestia a Sandra. Ella y mi madre estaban en conflicto y no se comunicaban. En mi hogar, se decía que Sandra me había hecho un trabajo para enamorarme, ya que, según mi madre, Sandra practicaba la magia blanca y de esta manera había logrado tener varios de sus amores en el pueblo. Se dice que les había hecho amarres. Pero eso no era lo más grave, ya que varios de ellos se volvieron muy malos al dejarla, y uno de ellos sí falleció. Pero no se podía hacer justicia a esas muertes que parecen ser de razones naturales. Y de esa muerte todos atribuían a Sandra la culpa. A pesar de todo, cuando la conocí, ella era una persona muy agradable. No podía creer todas las leyendas que la gente contaba de ella. Ya que Sandra me parecía muy noble, muy hermosa, poseía unos ojos miel que me fascinaban, y una mirada tan atractiva y casi divina. Cuando ella me aceptó y nos casamos, todo empezó a marchar bien. Disponíamos de alimentos, vivienda y tuvimos 2 hijos. Sin embargo, con la aparición de mi primo Iván, las cosas se transformaron radicalmente. En un principio, Iván y Sandra empezaron a comportarse de forma inusual. Se convirtieron en muy buenos amigos. Y a menudo, cuando yo llegaba de trabajar y los veía conversando, cambiaban el tema, como si intentaran esconderme algo. No le di importancia ya que tenía conocimiento de que Iván era reservado. Además de eso, Iván de pronto comenzó a tener dinero. Yo no sé de dónde lo sacaba. Pero él comenzó a comprarse ropa. Cosas. Se compró una camioneta, y cada día después de que yo salía a trabajar, él también se iba en ratos. O a veces salía por la noche sin avisarnos. Algo definitivamente no andaba bien con él. Y lo peor de todo, es que no se iba de la casa. Al contrario, comenzó a comprar cosas. Muebles nuevos, supuestamente en agradecimiento de haberle dado hospedaje. Él remodeló el baño, la cocina, y le compraba juguetes a los niños. Y todo eso me hacía sentirme incómodo. Me daba culpa correrlo de la casa, y pedirle que se rentara una para él. O que se comprara otra definitivamente. Ya no tenía cara para pedirle que se fuera. Y a Sandra ni pena le daba. Ella estaba bien contenta de que Iván estuviera haciendo todas esas cosas. Sandra me pedía que no lo corriera, que Iván era bueno y que nos vendría bien tenerlo en la casa. Pero yo ya me sentía muy invadido por Iván. Así que en algún momento se lo tenía que pedir. Un día me encontraba trabajando en la siembra, y la verdad es que me ganó el hartazgo, y le avisé al patrón que regresaría en 2 horas porque me sentía mal. Me fui directo para mi casa. Me subí a mi carrito y comencé a darle. Iba yo muy decidido a toda velocidad, y mi carrito levantaba el polvo de la terracería de lo rápido que daba. Cuando llegué a mi casa, entré, había un silencio pues los niños estaban en la escuela. Sin embargo, noté que la camioneta de Iván estaba afuera estacionada. Noté eso como normal. Sin embargo, de normal no tenía nada. Pues al ir caminando por la sala, comencé a escuchar sonidos que provenían de la habitación de Iván. Sonidos que me helaron la sangre, y atravesaban mi corazón como cuchillos afilados. Caminé suavemente para no hacer ruido, y escuchaba yo la voz de Sandra que con sonidos placenteros me hacía darme cuenta que ella e Iván estaban teniendo un encuentro romántico. Y lo peor de todo, es que Sandra lo disfrutaba bastante. Lo disfrutaba tanto como hace mucho ella y yo no lo hacíamos. Sin pensarlo les abrí la puerta. Y efectivamente, encontré a Iván arriba de mi esposa, haciéndole el acto, que por muchas semanas Sandra se había negado a hacer conmigo. Ahí estaba la razón. Iván era el culpable. Maldito traidor. La furia me invadió y comencé a gritarles. Luego me le fui a Iván a golpes hasta que lo dejé sangrando y en muy mal estado. Sandra para separarnos me pegaba con un palo. Ella me rogaba que lo dejara en paz. Así lo hice. Tampoco quería meterme en problemas con la ley. No tenía caso. Iván para mí no era más que un maldito gusano. Tomé mis cosas y me largué de mi propia casa. Bueno, Sandra me corrió. Maldita loca. Ella fue quien me traicionó y yo me tuve que largar. Pero eso me pasó por estúpido de haber puesto la casa y las cosas a su nombre. Así me di cuenta que Iván le estaba invirtiendo a la casa. Porque seguro se querían deshacer de mí y llevar así una vida juntos conmigo muy lejos. Iván y mi esposa ya lo tenían bien planeado. Me fui de la casa para vivir de nuevo con mi mamá y Sandra me amenazó de que pagaría muy caro el que yo golpeara a Iván de tal manera. Yo tomé sus amenazas como puras patrañas. Pero en realidad Sandra nunca reconoció su culpa.
Ella faltó a los valores de nuestro matrimonio y aparte de eso no me dejaba ver a mis hijos. Pero había algo que era todavía mucho peor. Pues yo empecé a ponerme muy mal. Me sentía débil, sin ganas de nada y luego me daban unos dolores en el estómago tan fuertes que yo me retorcía. Tenía pesadillas con espíritus y me sentía yo muy angustiado y asustado porque en el rancho no había médicos. Había que salir 2 horas en carretera hasta la ciudad. Además yo no tenía dinero para pagar un médico. Yo me había quedado sin nada. Los ahorros se los quedó Sandra en la casa y yo no podía entrar a recoger ese dinero. Porque Sandra cambió las chapas y no tenía yo manera de entrar. Lo que más me daba coraje es ver a Iván entrar y salir de mi casa como si nada. También el saber que se acostaba con mi esposa y que ahora él fingía ser el padrastro de mis hijos. Iván me lo robó todo y yo lo odiaba. Pero no podía tomar venganza porque no tenía fuerzas. Me sentía terrible. De tan mal que estaba mi mamá me decía que Sandra me había influenciado. Tal y como lo había hecho con los demás novios que tuvo y que la abandonaron. Yo no quería creer en eso, pero no me quedó de otra que aceptar que mi mamá me llevara con una bruja la cual vivía en el rancho y que se le conocía bien porque sobaba y hacía limpias. Las personas del lugar confiaban mucho en ella. Un domingo por la mañana mi mamá me llevó a casa de esa bruja. Doña Panchita le decían. Ella cuando nos recibió me vio tan mal que me dijo ándele pásenlo rápido porque a este no le queda mucho tiempo. Sus palabras me asustaron demasiado. No hubo que contarle mucho a doña Panchita. Ella sabía bien lo que estaba pasando y sobre todo sabía cómo ayudarme. Sus ayudantes me acostaron en una cama vieja que parecía de piedra. Doña Panchita me preparó un brebaje que sabía horrible. Casi podría decir que sabía a heces fecales de perro y pese al horrible sabor no me quedó más que beberlo. Ella me dejó acostado un rato mientras me limpiaba con pirul y me pasaba un huevo con varios Padres Nuestros y demás oraciones que no sabía yo lo que decían. Un rato después doña Panchita se untó algo pegajoso en las manos. Descubrió mi abdomen y comenzó a sobarme la panza. Había zonas donde al hacerme presión yo sentía que me clavaban una varilla metálica que me atravesaba. Era terrible el dolor y doña Panchita movía y movía las manos y apretaba mi abdomen. No te muevas, hijo, ya casi viene. Te va a doler mucho pero vas a estar bien. En eso con una presión mayor sentí muchas ganas de vomitar. Me senté y me arrimaron una cubeta sobre la cual vomité y pude ver como de mi boca salieron 2 lombrices largas y negras como de 20 centímetros de largo las cuales se movían entre la pestilencia de la cubeta. La escena me aterró demasiado al punto que casi me desmayó. Yo estaba completamente convaleciente mientras escuchaba la voz de doña Panchita que me decía. Fue tu esposa mi hijo. Ella te quiere muerto. Yo la conozco. Esa Sandra a todos los embruja. También embrujó a tu primo Iván. Por eso lo trae todo menso. Yo lo conozco y él no te hubiera traicionado. Pero tu mujer metió la pata y lo tiene bien amarrado. ¿No te parece que ya es hora de ponerle un alto? Si tú quieres le podemos regresar el mal. Porque mira, si tú no hubieras venido conmigo tú te hubieras muerto y tu esposa se hubiera quedado bien campante con aquel hombre. Yo me sentía fatal. Pero alcancé a escuchar perfectamente lo que Panchita me decía y con el coraje que yo sentía acepté que se le regresara su magia blanca. No más dígame qué hay que hacer, Panchita. Le dije con mi voz cansada. Doña Panchita me dijo que era necesario ir a un árbol de pirul que se encontraba a la orilla del río. Porque ella sabía que Sandra ahí enterraba los trabajos de sus víctimas. Panchita me dijo que sería imposible encontrar el punto exacto donde estaba el trabajo que se me hizo. Pero me entregó en un morral negro las lombrices que vomité y me pidió que las llevara a donde estaba el pirul y enterrara el morral y también me dio un agua trabajada para que remojara la tierra donde enterraría yo aquel trabajo. También me dijo que eso sería mi parte. Ya ella se encargaría de hacer el resto. Cuando Panchita me despidió me pidió que hasta que me recuperara le pagara. Por ahora sí estaría bien. Yo hice lo que ella me pidió al pie de la letra. No me salté ningún paso. Después me fui a mi casa a reposar un poco. Porque me sentía bien fregado. Pasaron los días y en efecto fui mejorando. Gracias a los trabajos de Panchita me pude curar y pude regresar a trabajar. Yo solo esperaba con ansias que Sandra recibiera su merecido. Era cosa de tiempo. Confirmé que doña Panchita tenía razón. Sandra era una bruja y todo se le iba a regresar. Pues meses después Sandra salió embarazada de Iván. Sin embargo su embarazo no pudo culminar. Pues ella se puso muy pero muy mala. Nadie sabía qué tenía. Ella se enflacó y no paraba de vomitar. Ni se podía levantar de la cama. A ella le estaba pasando lo mismo que a mí. Y ni doña Panchita la quiso ayudar. Pues cuando Sandra fue a visitarla, doña Panchita le dijo claramente que eso era su karma. Al verla así de mal y sin un remedio, Iván la dejó y antes de que llegara la mamá de Sandra desde otro rancho a cuidarla. El mal terminó de acabar con la vida de mi antigua esposa.
Ella perdió la vida en condiciones horribles. A mí me tocó ver su cadáver. Flaco y seco, con un abultamiento en el vientre donde se murió con todo y el niño adentro. A mí me tocó responder por ella para llevarla a enterrar. Pues en el rancho no tenía ella familiares. Fue muy triste que terminara así de feo. Sin embargo, ella se lo buscó. Con eso pude regresar a mi casa con mis hijos. Por fin pude volver a ser feliz. Del imbécil de Iván supe que lo mataron. Él andaba metido con cosas chuecas y supe también que todo el dineral que estaba ganando lo obtenía de vender ganado robado. Lástima que le salió uno más listo que él y lo traicionó dándole 5 tiros por la espalda para bajarle una feria que se habían ganado de una tratada. Así es como Sandra e Iván pagaron por sus males. La vida les dio un horrible final. El final que merecían. Yo con el tiempo me casé de nuevo y vivo feliz. En el mismo rancho y trabajando en las mismas tierras. Ahora disfruto al máximo mi vida y le doy lo mejor a mis hijos. Solo queda en el recuerdo toda la pesadilla que fue vivir al lado de Sandra. La bruja. A mí me encantaba regresar de la universidad en mi auto que recién acababa de comprar con mis ahorros de casi 2 años. Era un auto de segunda mano. Pero para mí era lo mejor. Esa sensación de poder lograr algo grande es incomparable. Aquella tarde yo llegaba a mi casa en mi Chevrolet. Me estacioné afuera del jardín y apagué el estéreo en el que sonaba la sinfonía de destrucción de la banda Megadeth. Yo estaba en mis mejores años. Estaba joven. Me gustaba hacer ejercicio. Practicar guitarra en ratos libres. Ir a la universidad y por las noches de fin de semana trabajaba como bartender. Donde me ganaba buenas propinas. Pues la vida me regaló el talento de preparar buenas bebidas y también un poco para beberlas. Cuando entré a la casa yo estaba un poco nervioso. Porque me incomodaba un poco el hecho de que mi padre se había vuelto a casar tras la muerte de mi mamá. Ella falleció un par de años atrás a causa de una extraña enfermedad y mi padre no le costó nada comenzar a andar picando flor aquí y allá. No era un secreto que entre él y mi madre ya no había mucho cariño. Aún con la enfermedad de mi mamá en fase avanzada ellos peleaban mucho. Por eso creo que mi madre ya está descansando en paz. Lejos de mi padre. Alejandra se llamaba la loca con la que mi papá rehizo su vida. A mi hermano el mayor y a mí nos parecía una mujer que no estaba bien de la cabeza. Ella tenía 37 años y era 15 años más joven que mi papá. No sé qué le vio a ella a mi padre. Porque en realidad no éramos ricos. Vivíamos en un barrio pobre. Mi papá era un neurótico. Pero creo que la unión de ellos se dio por la química que tenían como amantes. Pues mi padre se sentía un galán como Andrés García. Incluso creo que hasta se parecen mucho físicamente. Además de eso, Alejandra tenía el aspecto de una bruja. Y no lo digo nomás porque sí. Es que descaradamente ella en su habitación tenía una imagen de una especie de espíritu al que le ponía su veladora y a veces le rezaba. Mi papá le toleraba esas cosas. Yo creo que él sentía que Alejandra ya era su último tren. Y tenía miedo de quedarse solo. Él era un tipo raro de entender. Porque podía estar con una mujer, pero engañarla fácilmente. Y como decía, me incomodaba mucho ver a Alejandra en la casa cada vez que yo llegaba de la universidad. Porque ella siempre estaba de mal humor. Y no se le podía ni ver a los ojos. Porque explotaba. Y mi papá no le decía nada. Al contrario, la defendía. El día que yo llegué me metí de inmediato a mi cuarto. A realizar las tareas porque era viernes y debía ir a trabajar al bar. Así que me di prisa. Y llegadas las 7 de la noche me arreglé para salir. La noche en el bar transcurrió de manera normal. Y volví a casa a eso de las 4 de la madrugada. Me llamó la atención que las luces de la habitación de mi padre y Alejandra estaban encendidas. Ellos seguro estaban despiertos. Cuando entré me dirigí hacia mi habitación. Pude escuchar tras la puerta que mi papá y Alejandra discutían. Ella le reclamaba que le había descubierto un amante a mi papá. Cosa que éste negaba. No era de sorprenderse que mi papá hubiera hecho eso. Así que estoy seguro que Alejandra tenía razón. Pero en fin. Alejandra ya lo conocía así. Porque ella fue en algún momento la amante de mi papá antes de que mi mamá muriera. Así que al ser ahora ella la esposa oficial, la vacante de amante estaba disponible. Y mi padre no tardaría en llenar ese hueco. Al final mi padre no aceptó su culpa. Y se dispusieron a dormir. Yo escuché toda la legata y me dormí cuando ellos terminaron de pelear. A partir de ahí muchas cosas cambiaron en la casa. Alejandra y mi papá tuvieron una relación más fría y distante. Era cosa de tiempo para que se divorciaran. Hubo algo que se me hizo completamente extraño. Alejandra cada mañana o a media tarde que yo llegaba. Se portaba muy amable. Ella me preparaba mis almuerzos y mis comidas. Y a veces que yo regresaba de trabajar los fines de semana. Me dejaba algún recipiente con comida ya listo para que yo solo lo metiera al microondas. Y muchas veces hasta postre me dejaba. No había razón aparente para que su actitud cambiara así tan de repente.
De un momento a otro se volvió muy maternal conmigo. Ella pasaba más rato encerrada en su cuarto cuando mi papá no estaba. Y un par de ocasiones la llegué a escuchar hablando sola. Parecía que rezaba o algo así. Y como en la casa la teníamos tachada de bruja, supusimos que le rezaba la imagen del espíritu que tenía en la pared. Así que mejor traté de ignorar esas cosas y dejar que ella se hundiera en sus locuras. Días transcurrieron y me sentía atemorizado y nervioso, debido a que por una insólita razón, cada noche sufría de un intenso insomnio que me causaba gran inquietud. Lo más grave de todo, es que la causa de dicho insomnio tenía nombre y apellido. Alejandra Gómez, mi madrastra. En mi mente fluían numerosos pensamientos no deseados, los cuales ya no podía eludir, debido a que me sentía mal. El amor que tenía por mi madrastra se intensificaba cada vez más. Y no comprendía por qué había surgido ese sentimiento. Si realmente Alejandra siempre me había decepcionado. Una noche en la que Alejandra y mi padre se pelearon. Este se fue a dormir tal vez a la casa de su amante. Noté claramente cómo él encendió el coche y se fue. Alejandra lloraba encerrada en su cuarto. Pero de inmediato se produjo un silencio abrumador. Luego escuché un rechinar con sigilo en la puerta de mi habitación. Como si alguien la abriera. Cuando volteé, percibí que era Alejandra. Ella era muy hermosa y su cuerpo. Ni se diga, mi padre hasta entonces poseía un buen gusto. Pero a pesar de todo, la culpa me inundaba el pecho de tener conocimiento de que era mi madrastra, a quien estaba a punto de tener en mis brazos. Alejandra se acariciaba la piel con las manos, mordiéndose los labios. Ella caminó hacia mí con sus tacones y se acostó. Me confesó al oído que deseaba estar conmigo toda la noche y muchas noches más. Me juró que mi padre jamás se enteraría. Además ya no le importaba, ya que él ya tenía otra mujer. Alejandra me confesó que desde hace mucho tiempo se había enamorado de mí y que ya había tenido a otra mujer. Alejandra, aquella noche no sería única, tal y como Alejandra lo había dicho. Pues una y otra vez, cuando mi padre se iba por las noches, Alejandra y yo nos entregábamos en cuerpo y alma. Yo ya estaba perdidamente enamorado de una mujer que me llevaba con 16 años de edad, y que para ser peor, era la esposa de mi padre. La experiencia de Alejandra y su belleza, para mí eran algo irresistible. Y no me importaba que fuera la mujer de mi padre. Yo estaba dispuesto a pelear contra él, si fuera necesario, con tal de sacar a la luz y defender mi amor por Alejandra. Sin embargo, ella me decía que tuviéramos paciencia, que cada cosa a su tiempo. Alejandra me pedía un par de meses de tiempo. Ella decía que las cosas se iban a poner en su lugar. Si no, ella se encargaría de ponerlas. Yo no entendía a qué se refería con eso. Pero fui notando cosas que me parecían cada vez más raras. Mi padre de pronto comenzó a enfermar de la misma manera que mi madre. Él se la pasaba en la cama. Ya no iba a trabajar. Vomitaba todo el tiempo. Y en el seguro social se la estaban haciendo muy tardada para que lo vieran los especialistas. Había algo muy raro en todo aquello. Yo no era un tonto. Y comencé a sospechar de que Alejandra tenía algo que ver con lo que le pasaba a mi papá. Y es que ella cuando decía que era cuestión de tiempo para que nada nos estorbara en nuestro amor. Ella lo decía con un tono de malicia, que me estaba haciendo pensar que ella tenía algo que ver con lo que estaba ocurriendo. Traté de quitarme por un momento la venda del amor por Alejandra, la cual me cegaba los ojos, y traté de ser lo más consciente posible. Además me preguntaba por qué ella le rezaba tanto a aquel espíritu. ¿Por qué ella era una especie de bruja? Alguna evidencia debía yo encontrar que me diera las respuestas que necesitaba. Así que esperé a que llegara un día de consulta médica para mi papá. Alejandra se lo llevó en el auto. Y la casa se quedaría sola por cerca de 3 horas. Tiempo suficiente para que yo pudiera buscar evidencia dentro de su habitación. Busqué debajo de la cama, en los closets, en los cajones. Pero nada. Y luego fui a donde Alejandra tenía el altar al espíritu extraño al que tanto le rezaba. Y con miedo y todo. Pero revisé la veladora, las flores, hasta el último detalle. Pero nada. Todo limpio. No había evidencias por ninguna parte. Me sentía rendido y decepcionado. Ya me disponía a marcharme, cuando al ver detalladamente la imagen del espíritu, la cual se encontraba enmarcada, había un pequeño resalte sobre el papel en el que estaba impreso. Como si hubiera algo oculto tras la imagen. Tomé de inmediato el cuadro, lo revisé por detrás, y con cuidado saqué los 4 clavos que sostenían la parte trasera. Y por fin pude sacar la imagen del marco. Lo que encontré me voló la cabeza. Me aterró, y me hizo sentir náuseas y un terrible miedo. Pues aquello que creaba el resalte era una tarjeta pequeña, con la misma imagen de aquel espíritu, pero al reverso, sobre una zona de color blanco. Estaban escritos con sangre los nombres de mi madre, el mío y el de mi papá. Con eso todo cobraba sentido.
Y mi corazón se quebró al saber que Alejandra había influenciado a mi madre. Y por eso había muerto. Ella la mató para quedarse con mi padre. Estoy seguro que también a él. Le dijo que era cosa de tiempo para que estuvieran juntos. Pero seguro mi padre era tan imbécil que no supo que Alejandra estaba embrujando a mi mamá. Él solo pensaba en su propio placer. Ahora yo odiaba a mi padre. Y sabía que él se merecía todo lo malo que le estaba pasando. Porque él permitió que mi mamá muriera. Eso no tenía el perdón de Dios. Y tampoco el mío. Así fue que me di cuenta también que Alejandra me había influenciado para que me enamorara de ella. Ella quería vengarse de mi padre. Ella quería destruirnos a todos. A mi mente vinieron ideas horribles. Y la rabia que sentía me cegueó con acento agudo y me llevó a ejecutarlas. Yo tomé la tarjeta que estaba manchada con sangre. Y reté al espíritu de la imagen que Alejandra tanto adoraba. Sin pensarlo me pinché un dedo para que corriera mucha sangre. Con la que prácticamente empapé aquella tarjeta que contenía nuestros nombres. La tarjeta se llenó tanto de sangre que estos desaparecieron. Así tomé un objeto pequeño. Y sobre la sangre fresca escribí el nombre de mi padre y el de Alejandra. Yo le pedía a aquel espíritu que si su poder era tan grande. Yo lo retaba que acabara con Alejandra. Que la matara de una forma cruel y despiadada. A cambio yo le entregaba la vida de mi padre. Para mí esos dos merecían lo peor de esta vida. Eran un par de escorias. Coloqué la tarjeta nuevamente detrás del cuadro. Y dejé todo intacto tal y como estaba. Limpié la sangre que había caído al piso. Y me retiré a mi cuarto para tomar todas mis cosas. Subirlas a mi auto. Y largarme de esa casa para nunca más volver. El amor que yo sentía por Alejandra se desvaneció al instante. Y sé que aquel espíritu escuchó mis plegarias. Y le pareció muy buena mi oferta. Pasaron 2 semanas y mi otro hermano que vivía en las afueras de la ciudad. Me llamó llorando y desconsolado. Estaba roto del alma. Él me hizo saber que tanto mi padre como Alejandra habían muerto. La noticia me dejó helado. Y me hizo sentir mucho miedo de pensar que mi petición a aquel espíritu era real y se había cumplido. Aquella entidad me había escuchado. Mi hermano quebrado de su voz me contó que Alejandra enloqueció una noche antes. Y parece ser que cerró todas las ventanas de la casa y abrió las llaves del gas. Mi padre que dormía no se alcanzó a dar cuenta del aroma ni de lo que ocurría. Alejandra se fue a acostar junto a él. Y era cosa de tiempo. Para que la acumulación del gas junto con la veladora que Alejandra siempre tenía prendida en el altar al espíritu crearan una detonación. Y así el mismo infierno en aquella casa donde se había vivido tanto odio. Tanta traición, tantos engaños. Con aquel fuego se extinguieron sus vidas y aquel capítulo aberrante en el que los instintos habían dominado las mentes de mi padre, de Alejandra y hasta la mía. Todos fuimos víctimas en este caso y a la vez culpables, pero yo logré ser más astuto y salir de esa situación. Aunque para muchos lo que sucedió fue mera obra de la locura de Alejandra. Quien quiso vengarse de mi padre y quien quiso también acabar con su vida por la tristeza. Yo creo que aquel espíritu se influyó en los hechos. Estoy seguro que él escuchó mi petición. Pero a veces no quisiera pensar así. Porque eso implica que algún día yo pagaré ese karma. Y quizá me llegue una muerte lenta, cruel y dolorosa. Pero sobre todo, una eternidad en el infierno. Donde me vería cara a cara con el mismo espíritu. Todo por haber hecho pagar su karma. A Alejandra y a mi padre.